Ese fuiste tú, ¿cierto? Sí, ese fui yo. Ya, ya, Dale entonces no. le doy. Ya. Amado Jesús, te damos las gracias por este tiempo, por, por traernos tú a este estudio, Jesús. Te pido que nos hables hoy, que utilices al expositor para transmitirlo lo que está en tu corazón, Jesús. Y te pido que despiertes nuestros sentidos para ser receptivos a tus enseñanzas. Te doy gracias por la vida de cada persona que está acá. eh, y bueno, que sea tu voluntad, Dios, y tú te muevas con poder. Amén. Amén. Muchas gracias, Annelise, por la oración. Como les comentaba, vamos a adelantar la sesión que viene, de la semana que viene, valga la redundancia, porque la profe que estaba invitada para hoy día tuvo un inconveniente, así que la sesión que originalmente iba hoy día la vamos a tomar la semana que viene. Y con esta semana de hoy sería la penúltima clase y la sesión que viene sería la última antes de finalizar este curso de Cultura de Reino, que espero que haya sido y que esté siendo de bendición para todos. El tema de hoy día es dones espirituales y la verdad es que este tema, por ahí sí, la verdad es que este tema, no, era para Nicos. Este tema no estaba incluido dentro del currículum, digamos, de de este curso. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo y una vez que ya había salido del afiche, sentí muy de Dios el repasar estas características, esta temática que, como bien decía Enoch en una prédica que tuvo hace 2 semanas atrás en la iglesia, podemos ver cómo Dios ha estado a la Viña Puerto Montt moviéndonos en servicio, moviéndonos en el poder del nombre de Jesús y el cómo el servicio y el nombre de Jesús y el poder del nombre de Jesús nos daba como consecuencia los dones espirituales, entendiendo que forman parte de nuestro diseño, que forma parte también eh, del cómo nosotros nos movemos en autoridad respecto de nuestra identidad y de cómo también está involucrado la teología del reino en el avance o el retroceso de el cielo y las tinieblas en la vida terrenal, además de moverse en gracia y de cada una de las temáticas que hemos repasado hasta el día de hoy. Entonces, lo primero que quisiera comentar respecto de este tema es que eh, es básicamente lo que dice ya la diapositiva. Y es que Dios está haciendo algo y está haciendo siempre cosas a nuestro alrededor, seamos nosotros conscientes o no. Y una de las cosas que es más interesante o una de las cosas que más nos agradan de este mover de Dios es que Dios de alguna u otra manera nos hace partícipes de lo que Él está haciendo. Entonces, es interesante el cómo podemos ver a Dios moverse alrededor nuestro y de cómo nosotros somos partícipes de este mover del cielo. Esta característica que nosotros conversábamos en Teología del Reino, que fue la primera sesión, en donde hablábamos del avance o del retroceso del reino del cielo, del reino de las tinieblas, a través de esta guerra espiritual que no solo es una oración, que no es solo reprender demonios, sino que también forma parte de nuestro cotidiano, de nuestro día a día. Ahora, Gary Blest dice en uno de los libros que él tiene que a Dios le agrada capacitarnos espiritualmente cuando nos reunimos para que podamos participar con Él y ver que suceden cosas milagrosas. Eh, lo que hemos dicho, y volvemos a insistir en esta idea de que Dios está deseando hacer cosas a nuestro alrededor y que nosotros somos capaces de ver y de percibir que es Dios el que se está moviendo a nuestro alrededor. Esto
necesito que sea súper evidente para cada uno de nosotros, que a veces nosotros vamos por la vida teniendo casi como una especie de o una vida en donde decimos que las cosas pasan porque sí, o en realidad forman parte del cauce natural de las cosas, sin tener la conciencia de que Dios está detrás de la gran mayoría de los eventos que están ocurriendo. Ahora, esto es complejo de dimensionar también, porque esto quiere decir entonces que Dios tiene todo planeado y que está todo bajo su control, y que en realidad estamos siendo presas de los designios que Dios ya tiene pensado. Y de cierta manera sí, pero de cierta manera no, porque si nosotros colocamos a Dios en nuestra propia línea temporal, entonces Dios está siendo un espectador de lo que Él conoce fuera de nuestra línea temporal que están ocurriendo. Lo importante es reconocer que Dios está haciendo cosas a nuestro alrededor y que Dios está diciendo cosas a nuestro alrededor. Entonces, la pregunta que está planteada aquí en esta diapositiva es súper clara. Es, ¿qué crees que Dios está haciendo y diciendo justo en este instante? No solo en este instante, martes 5 de octubre a las 9 de la noche, sino que qué está haciendo hoy en mi vida. Hemos tratado de clarificar esta pregunta a través de nuestros formularios respecto de los desafíos prácticos o respecto de lo que Dios les está hablando a cada uno de ustedes con las diversas temáticas. Y uno de los objetivos precisamente de estos formularios es hacernos conscientes de que Dios se está moviendo y sigue en movimiento en nuestras vidas y que hay hay una cadena de eventos sucediendo y que toda esta cadena de eventos sucediendo se relacionan con mi propósito y con el propósito de Dios en general, con las demás personas y con la tierra misma. Ahora, debemos entender que unirse al trabajo que Dios está haciendo no es una experiencia robótica, como dice la diapositiva. No es que nosotros entramos en un trance y nos dejamos mover casi como si fuésemos un robot respecto de la voluntad de Dios. No es que seamos agentes pasivos de la voluntad de Dios, somos agentes activos de la voluntad de Dios, porque incluso cuando no obedecemos la voz de Dios, somos un instrumento en las manos de Dios. Me explico. Es interesante como, por ejemplo, en la Biblia, en el relato de los evangelios, aparece Judas, y a Judas Jesús los trata como un amigo íntimo, incluso en el momento de la Santa Cena. Incluso hasta el último instante en el que lo ve, y está en el huerto de Getsemaní, le dice, no con el afán de hacer que él se arrepienta, sino que en realidad, creo yo, y esto es una interpretación personal, con el afán de darle una oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Estoy aquí para entregarte y me di cuenta que me equivoqué, perdóname. Y ¿qué hubiese pasado si hubiese pasado eso? Haciendo un poco de ciencia ficción con la Biblia. Y más adelante los evangelios también nos relatan que Jesús dice, orando al Padre, que solo había perdido aquel que estaba destinado para la perdición. Por lo tanto, formaba parte del plan de Dios que Judas lo traicionara. Ahora, las consecuencias de la traición y las consecuencias del por qué él se arrepiente o no se arrepiente cambian el transcurso de la historia, pero sigue siendo un plan perfecto. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que hay una asociación con Dios en este moverse intencionadamente en favor de lo que Dios está haciendo, nos damos cuenta de que no conocemos realmente cómo es que funciona el don de Dios que está en nosotros.
nosotros somos conscientes tal vez de los dones que poseemos, pero no sabemos al 100% de o qué tan involucrados estamos nosotros en un evento en particular. Les doy un ejemplo. Hace un par de años atrás, eh, recuerdo una oración, o sea, una reunión de oración en la iglesia, en donde justo vino Robbie Dawkins en ese entonces, creo que fue la primera vez, y nos capacitó a todos para orar por personas, a moverse en lo sobrenatural, y yo fui con una persona y le dije varias cosas que entendía en ese momento que eran de parte de Dios y que venían a mi mente. Y finalmente, en el cuento corto, después vamos a ver qué tipo de don era este y cómo se manifestó. Era un don o se manifestó el don de ciencia, en donde le dije a una persona en particular eventos que estaban sucediendo en su vida y que ella reconoció todos como reales. Era casi como si yo le hubiese contado su vida eh, específica, con momentos específicos y hasta casi como con posiciones específicas. Me acuerdo que le dije que había estado orando en determinado lugar y que había estado en tal posición y que había dicho tales palabras, y la persona eh, quedó impactada de cómo Dios le había hablado a partir de lo que yo le estaba diciendo. Pero en este ejemplo no soy consciente de qué tanto fui yo el que dijo cosas versus el que Dios dijo cosas. O sea, entiendo que todas estas palabras que llegaron a mí, que yo recibí, venían de parte de Dios, pero no podría decir, no, en realidad fue 100% Dios y yo en realidad no puse nada de mi parte, porque en realidad sí puse parte de mí, que fue lo mínimo en realidad, que fue pararme del asiento, ir donde la persona, preguntarle si podía orar y todo el procedimiento que nosotros tenemos como iglesia. De la misma manera en la que a veces nos encontramos también con algunas citas divinas que conocemos, en donde de repente sale el tema de Dios y terminamos de hablar con esta persona y nos damos cuenta que había sido casi un momento del cielo en donde casi como que los planetas se alinearon para conversar y acercar a una persona a Jesús. Entonces, en ese sentido, vuelve a pasar esta problemática de la asociación, de no saber hasta qué punto somos nosotros siendo movidos por Dios y hasta qué punto somos nosotros moviendo las cosas para que Dios obre. Y la verdad de las cosas es que esto tampoco es tan importante, pero sí necesitamos ser conscientes de que no todo el tiempo somos nosotros diciendo cosas y no todo el tiempo es 100% Dios diciendo cosas. Lo que sí podemos saber a ciencia cierta es que no podemos hacer muchas cosas respecto de los dones espirituales que después vamos a enumerar sin la presencia del Espíritu Santo, y además sabemos que con frecuencia Dios va a hacer cosas eh, a través de nosotros y nos va a considerar, y Él prefiere hacer cosas a través de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente por lógica, porque el Espíritu Santo es mucho mejor evangelista que todos nosotros juntos. Dios mismo es mucho mejor maestro que todos los maestros juntos. Dios mismo es mucho mejor pastor que todos los pastores juntos. Sin embargo, Él designa a un grupo de personas a cargo de administrar ciertas áreas de la iglesia. Ahora, entrando en profundidad y directamente con esta temática, ¿qué son los dones espirituales? Como bien dice la diapositiva, son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de la iglesia y de nuestras vidas personales. Ahora, ¿qué vamos a entender por edificación de la iglesia? ¿Qué vamos a identificar como edificación personal? Respecto de la edificación personal, tiene que ver con el formar el carácter de Jesús en nosotros mismos. Hemos conversado en sesiones anteriores respecto de la integridad, respecto de la santidad, que es distinto de la perfección, y hemos llegado a la conclusión de que en todo momento
todas nuestras circunstancias funcionen en pos de lo que Dios quiere y de lo que Dios tiene pensado para mí, que es una vida íntegra, que es una vida plena, que es una vida incluso hasta, podríamos decir, próspera. Ahora, por supuesto, no debemos entender como próspero solo lo económico, sino que, como bien dice la Escritura, Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas de la misma manera en la que es prosperada nuestra alma. ¿Qué vamos a entender por edificación de la iglesia? Lo vamos a entender como la construcción del cuerpo de Cristo. Y sé que esto sigue siendo lenguaje canuto al extremo, pero con edificación del cuerpo de Cristo tiene que ver con esta sociedad de la que hablaba Mario la semana pasada, con esta idea de estar en comunión. Y no solo en una comunión que es unitaria, sino que es una unión que es diversa, una unión que a pesar de ser tan distinta y tan diversa, sigue siendo una misma unidad. La edificación de la iglesia entonces es esta capacidad o habilidad de construir un lugar seguro para habitar mientras el cielo llega a nuestras vidas, entendiendo cielo llegando a nuestras vidas como el momento en el que nosotros vamos a la presencia de Dios o que Jesús regrese a reinar a la tierra. No sé si queda claro el concepto de edificación. ¿Sí? Súper. 1 Corintios 12, del 4 al 6 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Otra cita, Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Vamos a profundizar en estas dos diapositivas cuando veamos la lista final de dones del Espíritu Santo y de todos los dones en realidad. Ahora, debemos hacer una distinción entre dones y talentos y habilidades. ¿Por qué? Porque a veces los confundimos. Yo recuerdo que me invitaron a enseñar sobre dones y talentos a la Viña Santa Anita en Perú, y cuando hacíamos como una ronda de preguntas y les consultábamos a las personas cuáles eran sus dones, algunas personas identificaron la música como uno de los dones. Y la verdad es que cuando estamos hablando fuera del contexto iglesia y fuera del contexto bíblico, efectivamente el talento musical es una habilidad y es un don. Sin embargo, cuando estamos hablando de el contexto bíblico, debemos hacer la distinción entre don, entendido como aquel regalo del cielo, versus talentos y habilidades que forman parte de nuestro diseño. Ahora, nos vamos a dar cuenta que los dones también, hay algunos dones que forman parte de nuestro diseño, que Dios los puso ahí en el momento de nuestra concepción. Sin embargo, talentos y habilidades son herramientas que podemos desarrollar de acuerdo a nuestras propias experiencias y a nuestros propios gustos y deseos. Sin embargo, un don no necesariamente puede ser obtenido por el esfuerzo humano. Otra diferencia importante es que cuando hablamos de dones espirituales principalmente, estamos hablando siempre del contexto bíblico en donde el original hace referencia a gracia, que se traduce como charis o como charisma. Siempre cuando hablemos de dones espirituales vamos a estar haciendo referencia a este original, a este charis, que vendría a ser así como una especie de gota de gracia, versus talentos y habilidades que son herramientas humanas para desempeñar tal o cual actividad.
bajo esta diferencia es que nos vamos a encontrar con tres, al parecer, dones que están en la Biblia. El primero en 1 Corintios 7 y 9, en donde habla de el don de celibato. Vamos a buscar la cita explícita para no mentir. 1 Corintios, dije, 7, 9. Dice, Reina Valera del 60, pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí evidentemente habla sobre don, dice don de continencia, don de celibato. Sin embargo, cuando yo voy al original en griego, la palabra don hace referencia a la capacidad. No hace referencia a el charisma, que habíamos estado hablando de que venía de este concepto de gracia. Con respecto de la intercesión, que hay algunas personas que también decían, no, es que la Biblia nos enseña sobre el don de la intercesión, porque hay personas que tienen esta habilidad casi sobrenatural de pasar horas orando. Y claro, desde una posición más bien humana, yo podría decir que ese efectivamente es un don, pero en realidad no es un don, entendiéndolo como esta gota de gracia que cae sobre nosotros para una habilidad sobrenatural. Quien tiene el don de intercesión en realidad es aquella persona que se ha entrenado para estar en oración. De la misma manera en donde, se me fue la idea. De la misma manera que podemos desarrollar, por ejemplo, la meditación como un hábito, o el desarrollar el tocar un instrumento como un hábito, que finalmente es eso, la intercesión o al parecer, don de intercesión, tiene que ver con esta habilidad que se desarrolla. Lo mismo con estar alegres. Eclesiastés 5, 19 y 3, 13 también nos hablan de esta capacidad de estar alegre. Y dice, en estos dos versículos habla sobre el disfrutar la vida como un don. Pero vuelve a suceder lo mismo que sucede con las anteriores, que tiene que ver con una disposición del ser humano más allá de que es un regalo de Dios como parte de la gracia de Dios. Valeria dice en el chat, entiendo que los dones son un regalo que Dios pone desde el vientre de nuestra madre, por ejemplo, el don de servicio y los talentos. Se aprende durante la vida, por ejemplo, a tocar guitarra. Claro, después vamos a hacer la distinción entre aquellos dones de servicio y lo que están enlistados como dones, entendiéndolo desde el origen de este carisma o de esta gracia. Sin embargo, tocar la guitarra, por definición, en el contexto bíblico, no sería un don, pero sí sería una habilidad. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir con esta diferencia entre el don que viene del cielo como capacidad sobrenatural versus talentos o habilidades que desarrollamos por causa de los hábitos que tenemos. Annelise dice, ¿todos podemos ser intercesores? Sí, de hecho todos estamos llamados a la intercesión. Algunos tienen el hábito más desarrollado que otros, pero eso no implica que tengan una habilidad sobrenatural para permanecer en oración. Ahora sí, vamos con las listas. En este caso, ustedes pueden ver aquí 3 listas. La primera está en 1 Corintios 12, del 7 al 31. La segunda lista está en Romanos 12, del 3 al 8. Y la tercera lista de dones está en Efesios 4, del 11 al 12, y tiene un asterisco ahí por una razón súper en particular. Estas 3 listas, cuando nosotros las revisamos y revisamos en específico la palabra don que está asociado, siempre va a estar la palabra charisma
o charis, que es la derivación de los dones del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos y buscamos este carisma, en realidad tiene que ver con esta casi como esencia del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso nosotros decimos y reconocemos que los dones son una habilidad sobrenatural de Dios en nosotros. Esa es la principal diferencia, bueno, entre todas las otras diferencias que mencioné antes, el que provengan desde del origen de la palabra gracia implica necesariamente que viene siendo un regalo de Dios. Ahora, vamos a revisar las tres listas. La primera lista y la más famosa es la de 1 Corintios 12, del 7 al 31. En este listado vamos a buscar la definición porque, o sea, vamos a buscar el versículo porque me interesa mostrarles el por qué llegamos a las conclusiones que llegamos en las definiciones. Dice 1 Corintios 7 en adelante, 12:7. Dice literalmente, versión NBI, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otro fe por medio del mismo Espíritu, a otro, y por este Espíritu, dones de sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces, literalmente aquí nos está diciendo que los dones espirituales de 1 Corintios 12, entre el 7 y el 31, son entregados por el Espíritu, o sea, son entregados por el Espíritu Santo. Él es el responsable de entregar estos dones. ¿Y cuáles son? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lengua, interpretación de lengua. Todas estas son manifestaciones de la presencia de Dios en nuestra vida y son, y las personas se benefician de estos dones para poder relacionarse con Dios de una mejor manera. Ahora, vamos a desglosar cada uno de ellos. Respecto de la palabra de sabiduría, lo entendemos como aquella palabra que muestra que es capaz de entregar un consejo más allá de lo evidente, que tiene que ver con una mezcla entre lo que Dios quiere hacer con la persona y casi como una especie de futuro en las que va en lo que Dios te muestra. La palabra de sabiduría tiende a confundirse harto con la palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque la palabra de ciencia muestra una realidad de una persona en particular. Por ejemplo, en el caso de la mujer samaritana, en esta historia, Jesús le dice en un momento, bueno, le pregunta a la mujer samaritana por su marido y la mujer samaritana le dice que no tiene y Jesús le dice 5 maridos has tenido y todo lo que sigue. Eso sería palabra de ciencia, Dios entregándole un conocimiento o Dios mostrándonos un conocimiento que es personal y que es único para finalmente demostrar que Dios está preocupado de la vida de la persona. Ahora, ¿por qué digo que se mezclan? Porque en mi caso personal, por ejemplo, una vez estaba orando por una persona y recibí una visión de una imagen súper específica. Y cuando estábamos orando por esta persona, yo lo hice saber cuál era la visión que había recibido y la verdad es que no tenía mucho sentido para la persona, hasta que ella nos empezó a contar de su vida, y cuando ella empezó a contarnos de su vida y de lo que Dios estaba haciendo en su vida en ese momento, me di cuenta de que la visión que yo había recibido era más bien una palabra de sabiduría, porque estaba describiendo y que se mezclaba un poco con discernimiento, y que estaba mostrando
o me estaba mostrando cuál era la condición en la que estaba esta persona, pero además estaba mostrando una especie de remedial para mejorar esta situación. En concreto, y sin entrar como mucho en detalle, para no exponer a esta persona, lo que yo veía era como la intención de esta persona de agradar a Dios haciendo cosas, pero en realidad lo que Dios quería decirle en ese instante a esta persona era que no necesitaba de llenarse de actividades para demostrar que ella era agradable ante los ojos de Dios. Entonces ahí había, en medio de la administración, se mezclaban se mezclaban una serie de dones en donde entre ellos estaba la palabra de sabiduría. Respecto de la fe, el don de fe es distinto de la fe que está expresada y que todos tenemos, porque todos tenemos en alguna medida una medida de fe, valga la redundancia. Sin embargo, cuando estamos hablando del don de fe de Corintios, tiene que ver con el creer a Dios más allá de lo evidente. Un ejemplo de esto, evidentemente, es nuestro pastor, que es capaz de proyectar proyectos y de caminar en pos de estos proyectos a pesar de no tener nada concreto. Recuerdo muy bien cuando el pastor nos contaba a la iglesia respecto de la compra del que ahora es uno de los estacionamientos. Él decía que cuando le ofrecieron el comprar el estacionamiento, no teníamos ni un peso en la iglesia, estábamos endeudados por un montón de plata, por otras cosas que habíamos estado invirtiendo. Por lo tanto, él tomó la decisión de arriesgarse sabiendo que Dios iba a llenar e iba a suplir todo lo que todo lo que fuese necesario en cuanto a recursos económicos. Eso es fe. Sanidad es evidente. En nuestro caso, en la viña Puerto Montt hemos visto personas ser sanadas de muchas enfermedades. Hemos visto a piernas crecer a través de oraciones. Eso es la manifestación de el don de sanidad. Respecto del don de milagros es muy similar al de sanidad, sin embargo, va un poco más allá, en donde es posible observar algunas acciones sobrenaturales más grandes. Respecto de la profecía, el don espiritual de profecía, Pablo lo desglosa un poco más adelante. Y somos capaces de distinguir al menos tres formas distintas de la profecía y tiene mucho sentido porque profecía está en la lista de Corintios, pero también está en otras listas. Cuando Pablo habla sobre el don de profecía, habla respecto de que tiene el propósito de animar a las personas, de exhortar a las personas y de edificar a las personas. Profecía es decir lo que Dios está diciendo sobre la persona, no es adivinar el futuro, a pesar de que a veces la profecía sí involucra futuro. Respecto del discernimiento de espíritus, el discernimiento de espíritus también está categorizado por niveles de acuerdo a diversos autores y se caracteriza principalmente por ser una especie de sexto sentido, por llamarlo de alguna manera, en donde las personas son capaces de identificar qué se está moviendo en el ambiente espiritual. Si hay alguna manifestación específica del Espíritu Santo queriendo hacer algo, o si es que hay alguna manifestación demoníaca en medio de una persona o tratando de manipular a una persona. Las personas que se dedican a la liberación necesitan sí o sí tener este don de discernimiento de espíritus para poder hacer una administración más efectiva. Respecto del don de lenguas, no se refiere a la habilidad sobrenatural de aprender idiomas, a pesar de que también hay testimonios de personas que cuando reciben el don de lenguas
es posible que aprendan otros idiomas que existen de manera más sencilla que otras personas. Por lo tanto, ahí podemos hacer distinción de dos tipos de lenguas. La primera, que tiene que ver con la capacidad o la habilidad de aprender nuevos idiomas, y la segunda, que tiene que ver con el concepto de glosolalia, que se explica a nivel científico respecto de decir palabras que no tienen sentido, pero que se originan a nivel cerebral en otra área del cerebro que no es la comunicación. Hay un mini documental o un reportaje cortito que está en YouTube y que es muy, muy bueno respecto de las lenguas, en donde ponen a unas personas a orar en lenguas en un escáner y les analizan el cerebro mientras están orando en lenguas. Es precioso. Interpretación de lenguas tiene que ver con el entender estos mensajes o descifrar, más que descifrar o entender los mensajes que una persona puede orar en lenguas. Pablo también es súper explícito respecto de las lenguas. Él, de hecho, recomienda que en la iglesia, si alguien va a orar por otra persona, que prefiera no usar las lenguas porque las lenguas son más bien de edificación personal, más que edificación para la iglesia, a menos que haya un intérprete de lenguas. La segunda lista que vamos a revisar son los dones de servicio, que está en Romanos 12, 3 y 8. Y respecto de esta lista, hay dos cosas importantes que hay que mencionar. La primera es que aparecen en imperativo. Esto quiere decir que son órdenes de parte de Dios. Y a través de la lectura nos podemos dar cuenta de que fueron puestos por Dios cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre. Vamos a leer Romanos 12, del 3 al 8. Dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos los miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos fue dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y luego comienza a hablar del amor. ¿Por qué decimos que, o por qué se llega a la conclusión de que fueron dados por Dios en el momento de nuestra formación en el vientre? Porque cuando nosotros nos damos cuenta o cuando nosotros comenzamos a observar a las personas a nuestro alrededor y que estas personas no necesariamente son cristianas, estas personas pueden mostrar estos dones de servicio sin convertirse en cristianos. Por ejemplo, no necesariamente todo profesor tiene don de enseñanza, pero sí es más común encontrar a profesores con este don de servicio de la enseñanza porque es necesaria para ejercer su profesión. La profecía, que habíamos dicho que tiene que ver con decir lo que Dios quiere decir o con darse cuenta de algunas realidades espirituales o también incluso hasta ver el futuro, nos damos cuenta que hay algunas personas que tienen ciertas habilidades un poco más desarrolladas que fuera de Dios terminan volviéndose a la hechicería o volviéndose a espiritismo, pero porque tienen esta habilidad desarrollada o predispuesta a ser desarrollada. Lo mismo que el servicio. Hay personas que no necesariamente son cristianas, que no necesariamente conocen a Dios, que no necesariamente tienen una relación con Dios o viven en un contexto en los que Dios está desarrollado. Me refiero, por ejemplo, a personas en Medio Oriente o en personas en donde el Evangelio no ha llegado todavía. Nos encontramos con personas que son serviciales o que tienen la capacidad de ser serviciales casi como una manera
casi como si estuviesen programados para ser serviciales. Lo mismo que la capacidad de dirigir. Hay muchos líderes que tienen esta habilidad sobrenatural de dirigir personas y que no necesariamente son cristianas. Vamos con la última lista, que es la de Efesios 4, del 11 al 12. ¿Y por qué los marqué en asterisco al principio? Porque extrañamente hemos confundido los dones de oficio por cómo se ven manifestados hoy en la iglesia. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, en la gran mayoría de nuestros casos, el pastor es el líder de nuestra iglesia. Por lo general, el pastor es el líder de la iglesia. Por lo tanto, nosotros asumimos que pastor está por sobre otras personas. Sin embargo, cuando nosotros leemos la carta de los Efesios, nos damos cuenta que el pastor no está por sobre sobre las demás personas. La figura de pastor es igual a la figura del maestro, es igual a la figura del evangelista, es igual a la figura del profeta y es igual a la figura del apóstol. Y no porque nuestra sociedad haya malinterpretado, por ejemplo, la función o el rol del apóstol, significa que el apóstol es superior al pastor o a cualquier otro hermano de la iglesia. Nikos, ¿querías decir algo? Sí, quería preguntar algo. Tú hablaste de dones, que son una especie de carisma, una gracia que, pero hablaste de personas que no conocen a Dios, que dijiste del Medio Oriente, que y todo eso, pero que exclusivamente esos dones los da el Espíritu Santo. Entonces, si yo no conozco eso, cómo el Espíritu Santo actúa en personas que no conocen a Dios? Que por eso hacía la distinción entre la lista de Corintios, que son las que entregan el Espíritu Santo, versus la lista de Romanos, que es la que yo entiendo que está entregada por Dios Padre al momento de la concepción. Los dones de servicio, que son esta lista de Romanos, esas sí las podemos observar en personas que no son o que no tienen un contexto cristiano. Yeah. ¿Sí se hace entender la diferencia? O sea, sí. Sí, así con eso, así como tú me dices. Ajá, por eso me interesa hacer esta distinción entre las listas, porque a veces asumimos que solo los cristianos tienen ciertas habilidades, cuando en realidad nos damos cuenta de que muchas personas también tienen ciertas habilidades que entran dentro de la descripción de los dones de las listas, en este caso específica de Romanos. Claro, es como el versículo que dice que el sol sale para lo justo y lo injusto y la lluvia, algo así entiendo claro. yo. Claro, por eso me interesa hacer esta distinción. No es que todos los dones estén a disposición de todas las personas, sino que creo yo que específicamente la lista que está en Romanos 12, del 3 al 8, es una lista que yo puedo ver en otras personas que no necesariamente son cristianas. Y que, por ejemplo, pueden estar movidas por injusticia. Por ejemplo, el mostrar compasión no necesariamente es un acto compasivo, pero sí lo podemos ver en muchas personas que efectivamente tienen la compasión como uno de sus grandes valores fundamentales y no necesariamente son cristianas o no necesariamente son creyentes. Valeria dice en el chat, entonces los dones son para cristianos y gentiles. Yo creo personalmente que la lista de Romanos 12, sí, pero creo también personalmente que la lista de Corintios y la lista de Efesios son solo para cristianos. Alex, ¿Sí? hermano mío, tengo una consulta. Tal Lo no. que pasa es que en Romanos 12, del 3 al 11, sale explícito que el Espíritu Santo es el que da los dones. Entonces, mi consulta es en qué dones
qué dones, así como en ejemplo, serían dados a los gentiles. No sé si me explico. Porque, por ejemplo, un ejemplo dice, pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho. Hay quienes les da palabra de sabiduría por el Espíritu. Y dice, y a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. Entonces, Sí, eso, esa es mi pregunta. eso es lo que estaba diciendo Robertito, que la lista de Corintios, que es la lista de que está entregada por el Espíritu Santo, creo yo que son solo para Ah, ya, cristianos. perfecto. ¿Por qué? Porque está dado por el Espíritu Santo. Creo yo además que cuando el Espíritu Santo entrega estos dones, es necesario primero el bautismo del Espíritu Santo, porque recién en el bautismo del Espíritu Santo aparecen estos dones, que son los de Corintios 12. ¿Sí? Perfecto. Pero la lista de Romanos 12 es distinta. En la lista de Romanos 12 no dice que es el Espíritu Santo el que entrega los dones. Tampoco dice que es un llamamiento de Jesús, como lo aparece en la lista de Efesios 4. Entiendo. ¿Sí? Sí. Entonces, en esta interpretación... Hermano, pero una pregunta sí, ahí, sí, también, perdón por ser tan, pero el contexto de Romanos 12 es de un mismo cuerpo, el cuerpo de la iglesia. Por eso en Romanos 12:5 dice, así también nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Cristo, pero en individual somos miembros de unos de otros. Dice, pero tenemos diferentes dones conforme a la gracia que nos es dada. Y ahí habla de la profecía, ¿cierto? De la enseñanza, etcétera. Pero habla del cuerpo de Cristo. Entonces, o sea, sí, pero... yo concuerdo que hay una gracia, bueno, hay una habilidad, hay testimonios de brujos que se han convertido al Señor y siempre han tenido una capacidad de, no sé, de poder servir, obviamente, a Satanás, pero cuando reciban al Señor, su propósito, obviamente, para lo que fueron sembrados, realmente empiezan a dar fruto. Solo que mi pregunta es que en Romanos los dos enfocarlo a dones de servicio que están fuera del grupo de Cristo. No sé si me explico. ¿Podría repetir lo último porque se me cortó? Ah, ya, perdón. Es que entiendo de los dones de servicio que efectivamente fueron ¿cómo se llama? Es transversal, ¿cierto? Pero habla de un contexto de... Entonces, más que nada un ejemplo, como qué tipo de ejemplo puedo hacer para cierto, una asistencia a un don del cuerpo de Cristo romano, no sé si me explico. Sí. ¿Cómo podría ser así como...? Sí, la primera distinción que creo yo que debemos hacer es que efectivamente Romanos 12 habla de la unidad en el cuerpo de Cristo, pero en el contexto no habla necesariamente de la iglesia, sino que habla de esta distinción entre los judíos versus los que no son judíos. Y ahí entre medio aparece la iglesia. Ahora, en específico, cuando en Romanos 12 dice, en el verso 4 y 5, dice, cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido con todos los demás. Y que básicamente el mismo versículo que tú dijiste, pero cuando Pablo hace esta referencia, la está haciendo en referencia de los gentiles y los no gentiles, no solo de la iglesia de Cristo, sino que además está incluyendo a otros que vendrían a ser los gentiles entendidos como aquellos que no son judíos, pero también entendidos como aquellos que estaban apartados y que no tenían en ese momento una condición para retornar. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Romanos antes de este versículo es meternos a todos en el mismo saco. Recuerda que
en los primeros capítulos de Romanos, Pablo lo que dice es, ninguno es justo. Somos todos inmundos, sucios pecadores porque el pecado nos consume y no podemos escapar del pecado. Todos, incluidos judíos, incluidos cristianos, incluidos no cristianos, porque era el pecado lo que nos contaminaba. Entonces, en ese contexto, cuando Romanos está hablando de el mundo en general, y luego comienza a hablar de estas distinciones, es, creo yo, complejo asumir que algunas partes son solo exclusivamente para cristianos y cuando no lo dice. Ahora, efectivamente habla de que somos un mismo cuerpo en Jesús o en Cristo, pero también está diciendo que estamos todos unidos a los demás. Ahora, ¿qué forma tenemos para interpretar estamos unidos a los demás? Es difícil como de llegar a una única conclusión, porque, por ejemplo, en un contexto en el que estamos trabajando, estamos inmersos en una sociedad, efectivamente nosotros estamos unidos a otros por nuestras relaciones y que nuestras uniones tal vez no son tan íntimas como en algunos casos, pero sí estamos unidos a otros por distintos tipos de vínculos. No sé si tiene sentido para ti eso que estoy diciendo ahora. Sí, sí, hermano, sí, tiene todo sentido, solo que como acá en la palabra dice en Romanos 12 que estos dones fueron para el cuerpo de Cristo, y entendemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia, no son la gente que aún no ha recibido al Señor. Entonces, yo lo veo Pero, como que... ojo, porque no dice que son para el cuerpo de Cristo. Pero dice Hola, que Alex, hablas con según la medida Rodrigo. Hola, Rodrigo. Oye, igual estaba escuchando acá al lado, y el primer versículo, como bien dice Roberto, parte diciendo, por lo tanto, hermanos. O sea, Pablo se refiere y está hablándole directamente a la iglesia. Y como tú bien dijiste, no necesariamente puede ser usado para el cuerpo de Cristo, pero sí están dados al cuerpo de Cristo. Claro, a eso es lo que voy. Es que, Yo creo que estos dones que son de servicio, que Dios le impartió, ¿cierto? De acuerdo a cada persona, y dice lo siguiente, dice, según la medida de fe que Dios le impartió, es decir, y la fe es un don de Dios, entonces nadie puede tener fe antes de recibir al Señor. Entonces, yo creo que eso tiene que ver directamente con un don dado al cuerpo de Cristo. Sin embargo, efectivamente algo que Dios depositó en las personas cuando nacen, pero una vez que despiertan al llamado, despiertan a ser hijos, esto se activa. No sé, así yo creo que podría ser, porque igual es como decía Rodrigo, efectivamente dice, hermanos, se refiere a un contexto del cuerpo de Cristo, de que Dios impartió según la medida de fe. Eso tiene que ver con cuando somos nacidos de nuevo. No sé, me explico. Mira, yo ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? sí, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, pero tampoco uno puede ser sesgado, o sea, ciego, y ver que hay personas que no están en Cristo, no están en la iglesia y son carismáticos. Son carismáticos, o sea, tú lo puedes ver, la persona pueden dirigir, pueden ser muy serviciales y no conocen a Cristo. Y es verdad esa cuestión, o sea, ahora, nosotros ya sí la palabra dice cosas, pero nosotros tampoco sabemos todos los misterios de Dios, cómo Dios funciona. Entonces, mi opinión personal es que tampoco estamos así como tan cuadrados, sino que porque son cosas que se ven, o sea, Alex tiene razón y se puede ver, y tampoco Roberto tiene razón y igual se puede ver, o sea, pero quiero hacer una distinción. Dale. Disculpa que te interrumpa, Nico, porque igual nos queda poquito tiempo. Quiero hacer la siguiente distinción. La lista de Romanos 12, del 3 al 8, efectivamente está siendo mostrada a la iglesia con el contexto de poner a la iglesia a servir en las áreas en las que Dios nos llamó a servir. Por eso es que aparecen en imperativos, nos dicen, háganlo ustedes de tal forma, y háganlo. No nos sugiere hacerlo, nos dice que lo hagamos porque sí. Ahora, si nosotros nos vamos a analizar el texto, cuando dice, por lo tanto, hermanos, no se refiere a que todo el texto que sigue es
respecto de que solo va a hablar exclusivamente de esto, porque lo que dice inmediatamente a continuación habla sobre el cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y claro, vivo, santo y agradable a Dios lo podemos analizar desde el contexto cristiano que nosotros conocemos, pero está haciendo referencia evidentemente a los sacrificios que estaba haciendo la iglesia en Roma con toda la cultura grecolatina de ese instante. Entonces, cuando hablamos de sacrificio vivo, claro, nosotros hoy día lo entendemos como el concepto de sacrificio vivo que encontramos y que conocemos. Sin embargo, en el contexto específico, cuando revisamos la carta de Romanos en el inductivo anterior, nos dábamos cuenta que Pablo estaba usando algunas estrategias de discurso haciendo alusión a lo que hacían los otros para adorar a los otros dioses, para compararlo con lo que hacía la iglesia y lo que debía hacer la iglesia. Ahora, no me quiero entrampar en la lista de Romanos 12 respecto de si era o no era parte del diseño de Dios para las personas fuera de la iglesia, porque evidentemente estamos en el contexto de que los dones de servicio son de beneficio para la iglesia y por eso están en Romanos, y que tiene mucho provecho para nosotros el obedecer la voz de Dios respecto de estos servicios. Quiero continuar con la siguiente, porque nos quedan unos poquitos minutos, respecto de la lista de Efesios 4. Gracias, hermano. Gracias por la aclaración. No hay problema, gracias a ti por las preguntas. Respecto de la lista de Efesios 4, les decía que hemos visto actualmente que hay una especie de disociación en nuestra mente respecto de estos dones, porque asumimos que son cargos. Porque, por ejemplo, quien enseña en la iglesia, por lo general son maestros. Y para poder enseñar en la iglesia necesitas cumplir con ciertos requisitos. Por lo tanto, se asume que el cargo de pastor, el cargo de maestro, el cargo de profeta o el cargo de evangelista o de apóstol son ganados como un estatus distinto. Sin embargo, en el contexto de Efesios, nos damos cuenta que estos 5 ministerios, estos 5 dones ministeriales están distribuidos en el cuerpo de Cristo para la edificación general. Y son dependientes e interdependientes los unos de los otros. Y la carta de Efesios, cuando las personas que estuvieron en el curso inductivo en donde vimos Efesios, nos dábamos cuenta de que toda la carta de Efesios hablaba de esta unidad y de esta intención de Pablo de poner al mismo nivel a todas las personas sin distinción de ningún tipo. Entonces, creer que apóstol es superior a profeta o que el evangelista es superior a tal o cual, en realidad es una distorsión de lo que nosotros debiésemos, o de lo que nosotros entendemos por causa de nuestra experiencia en la iglesia. Nuestra experiencia en la iglesia tiene que ver con organización, y para bien o para mal, el pastor es el líder de la organización, de la misma manera en que el apóstol es el líder de tal o cual organización. Pero eso no significa que esté en un nivel superior por sobre las demás personas. Ahora, en el caso de la Viña Puerto Montt y en el caso de las viñas en general, este problema de creer que el pastor es superior tal vez está un poco más disminuida, porque al menos en Puerto Montt se dice que todos en la viña pastoreamos y que no necesitas del título de pastor ni estar, entre comillas, ungido como pastor para ejercer labores pastorales. Claro, efectivamente las viñas en general son así. Una cosa importante de destacar y resaltar en estos poquitos minutos que nos quedan es que los dones son un regalo de Dios, y son un regalo de Dios y no son una recompensa por ser buenos cristianos. Eso es más que muy fundamental. Y que de la misma manera en la que estos dones son entregados, no pueden ser quitados. O sea, pueden ser quitados, pero en realidad Dios, cuando nos muestra y nos enseña que Él entrega algo para beneficio de las personas, lo hace de manera permanente.
Ahora, vamos a saltarnos un poquitito algunas diapositivas, porque quiero llegar a una conclusión que es un poco más allá, que es un poco más profunda respecto de las características o de las habilidades que podemos reconocer, y que tiene que ver con que moverse en los dones espirituales, la verdad es que es bastante fácil. Lo difícil es animarse a dar el paso para depender efectivamente de Dios y que vamos a ser efectivos en el uso de nuestros dones. Porque como ya hemos aprendido en este curso, la verdad de las cosas es que el reino de Dios funciona de una manera súper específica, que es que Dios habla, nosotros obedecemos y Dios hace a partir de lo que nosotros hacemos. Él hace lo imposible cuando nosotros hacemos nuestra parte, cuando nosotros hacemos lo posible. Y había puesto un par de ejemplos para practicar, pero ya no nos queda el tiempo. Y les quiero mostrar este pequeño ejercicio que hicimos con unos amigos, que tenía que ver con escuchar la voz de Dios. Esto a partir de la profecía, que es uno de los dones, y que en algún momento vamos a poder realizar cuando estemos haciendo estos cursos en presencial. Nos quedan algunos minutitos. ¿Alguien tiene algún comentario adicional a los que ya hemos dicho? ¿Alguna apreciación, Annelise? Sí, oye, quizás no es tan ligado, pero igual se liga un poco. Quiero saber cómo esto del bautismo del Espíritu, es que no tengo muy bien claro los bautizos, porque es como que me han explicado como varias como, como teorías, como que el bautizo del espíritu es como solo del espíritu y no es necesario como que te sumerjas en una piscina y qué sé yo, ¿cachai? Y otra gente dice que sí es necesario porque sin eso no llega al bautizo del espíritu y eso. Entonces, eso es mi duda. Súper, gracias por tu pregunta. Personalmente creo que existen tres tipos de bautizos. El primero, que es el bautismo en aguas, que es el más evidente y que es el reflejo de tu conversión, y que la Biblia lo menciona como la muestra en público del arrepentimiento que es interno. Eso es el bautismo en aguas, que es un bautismo físico, que es el mismo bautismo que hizo Jesús cuando fue con Juan. Tenemos un segundo bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, que vendría a ser el momento en el que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés y vino a posar sobre los apóstoles. Y nosotros entendemos a partir del relato de los Hechos que cuando vino el Espíritu Santo, comenzó a morar en los apóstoles y a permanecer en ellos. A diferencia de lo que podemos ver en el Antiguo Testamento, en donde el Espíritu Santo venía sobre las personas, pero que solo estaba con ellos, o estaba en ellos. En nuestro caso está con nosotros y en nosotros. Ese vendría a ser el bautismo de fuego. Lo que yo interpreto de esto es que el bautismo en el Espíritu Santo es el que te da los dones del Espíritu Santo y que no necesariamente ocurre de manera simultánea con el bautismo en aguas. Conocemos casos de personas que tienen bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizados. Conocemos también casos de personas que son bautizadas en el Espíritu después de ser bautizadas en agua. Y también tenemos el caso de personas que son bautizadas en agua y de manera simultánea tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y también hay un tercer bautismo que lo teoriza un poco Leif Hetland y que habla de esta bautismo de identidad que aparece también en el bautismo de Jesús cuando Jesús es sumergido en el agua. Aparece la paloma, que vendría a ser la representación del Espíritu Santo, que vendría a ser el bautismo del Espíritu, pero al mismo tiempo aparece una voz del cielo que habla y dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y que tiene que ver con esta reafirmación del amor de Dios en las personas. Ya, mira, te quiero contar un poco por qué mi pregunta, porque yo
como que en ocasiones he manifestado como algunos dones de Dios, como para beneficio de otras personas, pero yo nunca me he bautizado. O sea, yo vengo de familia católica y obviamente me bautizaron cuando bebé, pero así como en iglesias cristianas jamás me he bautizado. De hecho, el año pasado había tomado la decisión de, pero justo llegó la pandemia y se fueron al carajo los bautizos. Y después cuando me llamaron a bautizarme, yo ya estaba acá en Puerto Montt y no iba a viajar a Santiago a bautizarme. Entonces, al final nunca sucedió, pero yo sí he podido experimentar el moverme en el espíritu y los dones y poder bendecir a otras personas con esto. Bueno, tu caso se suma al de personas que han sido bautizadas en el espíritu antes de ser bautizadas en agua. Claro, ya, eso. Muchas gracias, Alex. Súper, gracias a ti. ¿Más preguntas, más comentarios? Antes de profundizar en la lectura de Romanos, aprovechando que tenemos ahí la visita de Rorro en el curso. Bienvenido, Rorro. Hola, que justo estoy acá al lado de la Natalia. Concuerdo Sí, contigo con respecto a los efesios, y de hecho siempre lo he planteado así. Creo que igual es un tremendo error que se ha dado en la iglesia en general, a nivel mundial, el hecho de que muchas veces se estudia para ser pastor sin tener el llamado de hacerlo. Y ahí hay fracasos también, pues. Y también el ser apóstol, profeta, maestro, es parte de cómo se constituye la iglesia y cómo se potencia la iglesia para poder seguir hacia adelante. Así que, bacán. Súper, gracias, Rorro. Sí, yo tengo una pregunta. Dale más, David. Tiene que ver con el tema de las profecías. Bueno, ahí es como ser perceptivo de una realidad espiritual que, por lo que yo entendí, no solamente es de edificación para mí, sino también es de edificación para otras personas también. Tiene que ver ahí el tema de los sueños, las visiones respecto al tema de las profecías, porque, o sea, yo leí a los profetas y más que nada lo que a mí me ha pasado son temas de sueños y temas de visiones, que por un lado han sido sueños que me han servido para ayudar a otras personas o edificarlas, pero también he tenido visiones que han sido netamente para mí, lo mismo con sueños que han sido netamente para mí, eh, tanto del futuro como de como así súper al instante. Entonces, esa era la duda que tenía respecto al tema de las profecías, si tenían o no relación con respecto a eso. Sí, sí. De hecho, cuando nosotros revisamos los distintos listados, nos damos cuenta de que profecía es el único que aparece 3 veces. Lo que yo interpreto de esto es que cuando aparece en la lista del Espíritu Santo, que es la lista de Corintios, se refiere a esta habilidad de decir las cosas que Dios dice. Ahora, para poder decir las cosas que Dios dice, es necesario poder escuchar lo que Dios dice. A Dios hoy es súper variada. La primera y más significativa es la Biblia. Pero también sabemos que Dios habla a través de los sueños, sabemos que Dios también habla a través de imágenes y de visiones, visiones abiertas y visiones cerradas. Con visiones abiertas me refiero a personas que entran casi en un trance y tienen una revelación o una epifanía grande, o visiones cerradas que tienen que ver con ideas que llegan a la cabeza. Sabemos de personas que escuchan la voz de Dios a través de palabras que aparecen en su mente como pensamientos. Sabemos también que Dios habla a través de sensaciones que son replicadas en el cuerpo de otras personas. Y, en fin, un montón de otras experiencias con Dios que son más bien sensoriales respecto de cómo escuchar la voz de Dios. Entonces, para poder hablar lo que Dios dice, primero debo saber escuchar lo que Dios habla. Y es ahí en donde aparece esta opción de los sueños y de las visiones como parte de la profecía como don. Ahora,
cuando aparece en la lista de Efesios, que es la lista de, de dones ministeriales, se refiere a al oficio de profeta. Y el oficio de profeta es, por así decirlo, el nivel más avanzado de la profecía, porque la Biblia nos anima a todos a profetizar. Y nos anima a profetizar en las 3 características que aparecen en la Biblia, que son exhortar, animar y edificar. Entonces ese sería el primer nivel. Luego de eso vendría el tener la capacidad de tal vez discernir los caminos de Dios a nivel de futuro. Y el tercer nivel más adelantado vendría a ser el de oficio de profeta, que es aquel que se dedica a generar un movimiento profético y de capacitar y de enseñar a otras personas a profetizar y de moverse en lo que conocemos como manto profético. Ahí, si quieres más información, te recomiendo leer un libro que se llama Así dice Dios, de John Bevere, y que habla sobre precisamente profecía. ¿Más dudas, preguntas, comentarios antes de saltarnos a... Ah, sí, Matthew Helland también es muy bueno, que nos recomienda ahí la Connie Barra. De hecho, tiene un curso de profecía que pueden tomar junto con la Escuela de Profecía Rúa. ¿Más preguntas, más dudas antes de lanzarnos de lleno a Romanos? Porque ahí hay hartas cositas que podemos identificar, pero solo para las personas que quieran después quedarse un ratito más. Sí, Matthew Helland tiene una escuela de profecía. Hay un libro que se llama El Vidente, el apellido es Gold, no me acuerdo el nombre, también es muy bueno. Hay otro profeta que se llama, es de Bethel, no me acuerdo cómo se llama, Los secretos de Dios se llama el libro, y otro libro que se llama Interpretando a Dios. A ver. Ese es de Shawn Bolz. También muy, muy recomendadísimo. Consu. Sí, se me ocurrió una pregunta. Si uno no está en constante relación con Dios, es como un peligro darle una palabra a alguien. Porque sentiste algo como... yo creo que esa pregunta tiene... Sí, James Cole es el nombre. Yo creo que esa pregunta es difícil de responder con un sí y un no rotundo, porque ya lo veíamos antes respecto de en qué porcentaje soy yo moviéndome y en qué porcentaje es Dios moviéndose a través de mí. Por ejemplo, y porque además los dones son irrevocables. Y además, cuando Dios está contigo, esto es como la mafia. Tú no puedes salir de esto. Puedes apartarte un poco, pero tarde o temprano igual vas a volver a Él. Por eso es como la mafia. Entonces, tú puedes estar muy apartado, incluso puedes no ser cristiano y poder decir palabras de Dios y ser utilizado por Dios para decir cosas. Entonces, que tu relación con Dios esté buena o mala, tal vez te va a hacer más consciente de cuando Dios se está moviendo a través de ti. Pero la verdad de las cosas es que Dios siempre se está moviendo a través de ti. Y lo que hagas bueno y lo que hagas malo va a formar parte de su propósito en tu vida y en la vida de las demás personas. No sé si tiene sentido. Sí, entiendo. Ok. Son las 10:16. La sesión queda hasta aquí. Vamos a dejar de grabar y quienes quieran quedarse a la discusión de Romanos se pueden quedar sin problema. Muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos la próxima semana. Les envío el formulario en un ratito más cuando esté cargado completamente.